El 16 de mayo de 2025, el coronel David Levin, pilotando un F-15I Ra'am con el indicativo Espada 1-1, lideró dos formaciones que penetraron el espacio aéreo yemení a una altitud de 24.000 pies. Los aviones operaban en modo sigiloso, siguiendo los protocolos MCON Alpha, con las señales de radar apagadas y manteniendo silencio de radio, salvo por comunicaciones esenciales para la misión. La inteligencia confirmó que los puertos objetivo recibían envíos de armas iraníes destinadas a atacar Israel y rutas marítimas internacionales. Esto no era solo un ataque aéreo rutinario, sino una misión para proteger a seres queridos y la patria. La costa desértica del oeste de Yemen apareció en el horizonte, con la visibilidad afectada por la humedad costera que creaba una niebla ligera que se extendía unas 9 millas. La pantalla de navegación de Levin mostraba coordenadas preprogramadas para los muelles 3 y 7 del puerto de Jodeida, donde imágenes satelitales habían detectado actividad inusual durante los últimos 3 días. Las lecturas térmicas de los almacenes no coincidían con el entorno, una señal clara de que algo estaba mal. A las 3:44 de la tarde, Espada 1-1 descendió a una altitud óptima para lanzar armas. El sistema de navegación interno contó regresivamente hasta el punto de lanzamiento, con 87 segundos por delante. El paquete de ataque dependía completamente de sistemas internos, evitando señales GPS que podrían ser interferidas y sin emitir radar para evadir detección. Los F-15 mantenían una separación precisa, cada uno posicionado para maximizar la cobertura del objetivo mientras minimizaban la exposición. Aquí fue donde miles de horas de entrenamiento del escuadrón dieron frutos. El F-115 Ra'am que pilotaban era una variante de ataque personalizada de Israel del F-15E Strike Eagle, optimizada para misiones de penetración profunda como esta. Sus alas y fuselaje tenían 11 puntos de anclaje, con una carga útil superior a 23.000 libras. Dos motores Pratt & Whitney impulsaban el avión más allá de Mach 2.5, proporcionando la velocidad y alcance necesarios para atacar objetivos en toda la región antes de que los adversarios pudieran reaccionar. A las 3:45 de la tarde, Espada 1-1 visualizó las estructuras del puerto de Jodeida, marcadas por dos grúas de más de 330 pies en el muelle oeste. El sistema de navegación destacó puntos de puntería precisos en la pantalla de la tripulación, iluminando una fila de almacenes. La respiración del piloto se aceleró ligeramente mientras el oficial de armas activaba el modo de combate. Todos los sistemas estaban listos y no había vuelta atrás. El avión se inclinó ligeramente a la izquierda, alineando los tanques de combustible en la mira. A las 3:46 con 27 segundos de la tarde, el primer misil Rampage salió del riel. El F-15 se sintió más ligero al instante cuando la munición de 750 libras se desprendió. 4 segundos después, la formación se dividió, cada avión virando bruscamente en direcciones opuestas. El misil Rampage surcó hacia la costa, dejando una fina estela de humo en el cielo despejado. Las capacidades de largo alcance y baja altitud del F-15I permitieron a las fuerzas israelíes acercarse a la costa yemení sin ser detectadas, preservando el elemento crucial de la sorpresa. Sin el alcance de combate de 1000 millas sin reabastecimiento de la plataforma, las fuerzas de defensa de Israel habrían tenido que despegar desde bases más cercanas, arriesgando una detección temprana por las defensas aéreas hutíes. Pero la misión no había terminado, y ahora el pod de puntería entró en acción. A las 3:47 de la tarde, Espada 1-1 activó el modo de búsqueda de campo amplio del pod Lightning, y la pantalla central cambió de inmediato, mostrando imágenes térmicas detalladas del puerto de Jodeida. A pesar de las condiciones de niebla, la mejora multiespectral del pod atravesó la humedad costera como si no existiera. El sistema FLIR ajustó automáticamente la ganancia para optimizar el contraste entre el calor del desierto circundante y las firmas térmicas de la infraestructura del puerto.
Las instalaciones de Hodeida destacaron claramente, con camiones de carga moviéndose entre edificios y, crucialmente, dos estructuras de almacenes mostrando firmas térmicas anormales. Un edificio registró una temperatura superficial casi 7 grados Fahrenheit más alta que las estructuras circundantes, a pesar de la misma exposición al sol, una anomalía inconfundible para un almacén estándar. La tripulación supo que habían encontrado el objetivo correcto. El sistema de navegación se fijó en esta anomalía, destacándola para el ataque. El almacén coincidía con las evaluaciones de inteligencia sobre un presunto depósito de armas, pero la confirmación visual superaría a las firmas térmicas por sí solas. Justo entonces, la cámara del pod detectó un camión de caja retrocediendo hacia el muelle de carga oeste. Los sensores térmicos del Lightning detectaron una diferencia de temperatura entre el área de carga del camión y su exterior, consistente con el metal calentado de las municiones que retenían el calor más tiempo que el entorno. Esto lo confirmaron, habían localizado el objetivo principal. El pod Rafael Lightning III, un sensor electro-óptico de quinta generación y el más avanzado de Israel para ataques terrestres de precisión, estaba montado cerca de la toma de aire del motor derecho del F-15I. Combinando infrarrojo de visión frontal, CCDTV y designación láser de doble modo en una sola carcasa, el sistema de 440 libras ofrecía capacidades de puntería que antes requerían múltiples aviones especializados. Con él, el F-15I se convirtió en un paquete de combate completo. A las 3:48 de la tarde, el pod Lightning comenzó la designación láser en el almacén, emitiendo pulsos codificados que reflejaban el objetivo con un tiempo preciso. El sistema compensaba automáticamente el movimiento del F-15, manteniendo el láser dentro de 6 pulgadas del punto de puntería a pesar del movimiento del avión. El buscador del misil Popeye captó estos reflejos, confirmando el bloqueo del objetivo con una probabilidad de impacto del 97%. El oficial de armas verificó la solución y Levin ordenó fuego libre. El misil salió del riel, con su motor principal encendiéndose menos de un segundo después. Lightning cambió instantáneamente al modo de evaluación de daños de combate, ampliando su campo de visión para cubrir toda el área objetivo. El impacto ocurrió casi de inmediato. La temperatura del tejado del almacén se disparó a más de 2200 grados Fahrenheit cuando la ojiva penetró. Múltiples explosiones secundarias siguieron cada 2 segundos, confirmando las sospechas iniciales. Esto era un gran depósito de armas. El seguimiento autónomo y la designación láser del pod permitieron ataques precisos en 2 objetivos simultáneamente, mientras se mantenía el silencio de radio. Sin él, los pilotos habrían dependido solo de coordenadas GPS, inútiles contra convoyes en movimiento o escenarios que cambian rápidamente. Aquí, confirmar visualmente un camión en movimiento en el presunto depósito de armas convirtió un ataque especulativo en un golpe verificado. Mientras los sistemas electro-ópticos manejaban objetivos conocidos, el equipo aún necesitaba identificar amenazas ocultas o protegidas contra radar. Ahí entró en juego el radar principal. A las 3:48 de la tarde, la capitana Sarah Navin, en Espada 1-4, viró hacia el puerto de Salif para la segunda fase de la operación. Surgió un problema. Los sensores meteorológicos detectaron una capa de nubes gruesas sobre el área objetivo, oscureciendo casi el 90% de las instalaciones del puerto. Las imágenes térmicas del pod Lightning no podían penetrar este nivel de humedad. Los sensores pasivos no eran suficientes, forzando un cambio al modo activo, una decisión crítica. Activar el modo activo arriesgaba alertar a las redes de defensa aérea hutíes de su presencia. Sin embargo, sin radar no podían ver el objetivo. Los pilotos evaluaron sus opciones: abortar el ataque o aceptar un riesgo mayor. La importancia de la misión descartó la cancelación. Se decidió activar el sistema de radar AN-APG-70. Este poderoso sensor cambió de seguimiento de terreno a modo de apertura sintética. Tras una breve inicialización, el radar comenzó a mapear el terreno debajo, atravesando la cobertura de nubes que bloqueaba los sensores ópticos. El avión emitió señales detectables, pero la tecnología de supresión de lóbulos laterales minimizó el riesgo de detección a esa distancia. Fue una apuesta calculada, pero valió la pena.
La pantalla de la cabina mostró un mapa de radar detallado del puerto de Salif. Los tanques de almacenamiento aparecieron como círculos distintivos, mientras que las estructuras del muelle se mostraban como rectángulos que se extendían desde la costa. La imagen de radar de apertura sintética era sorprendentemente clara a pesar del clima y la altitud. El análisis del radar destacó una anomalía, una estructura al noroeste del muelle principal. El análisis reveló concreto reforzado con elementos de acero más densos que los edificios comerciales típicos. Su retorno de radar coincidía con un búnker fortificado o almacenamiento de combustible subterráneo. Exactamente lo que buscaban, infraestructura crítica oculta a la observación satelital. Este era el objetivo perfecto para la ojiva penetrante del misil Rampage. El radar AN/APG-70, integrado en el F-15I, era un sistema de control de fuego multimodo de largo alcance diseñado para combate aire-aire y aire-tierra. Montado detrás de la distintiva nariz del avión, presentaba una matriz de escaneo mecánico que operaba en múltiples bandas de frecuencia. Su antena podía inclinarse en acimut y elevación, proporcionando una cobertura superior de objetivos independientemente de la posición del avión respecto al suelo. Esta flexibilidad permitió a los pilotos mantener trayectorias de vuelo óptimas mientras mapeaban y apuntaban a estructuras terrestres con una precisión notable. A las 3:49:13 de la tarde, el radar detectó una señal electrónica en un rumbo de 0,85 grados, coincidiendo con la firma de un radar de defensa costera hutí. El análisis de la señal lo ubicó a 17 millas de distancia, más allá del alcance efectivo de las defensas aéreas hutíes conocidas. Aún así, fue un recordatorio de actuar rápido. El APG-70 calculó automáticamente el momento y la altitud óptimos de lanzamiento, transmitiendo datos de puntería al sistema del misil Rampage. El indicador de estado del arma confirmó que estaba vista. Solo quedaba una tarea. A las 3:49:49 de la tarde, el misil Rampage se desprendió de su riel y se separó del avión. Navin viró de inmediato, ejecutando una ruta de escape preplanificada. El radar había cumplido su función, proporcionando puntería a través del clima que los sistemas ópticos no podían penetrar. Sin esta capacidad, el ataque habría sido abortado o limitado a objetivos de menor valor. Ahora, el misil estaba en camino hacia la instalación fortificada y la fase final se acercaba. A las 3:49 de la tarde, la capitana Navin observó cómo el motor de combustible sólido del Rampage se encendía, acelerando rápidamente el arma a casi 1000 pies por segundo. Esto no era una bomba ordinaria, sino un cazador hipersónico con un solo propósito: destruir objetivos fortificados. El fuselaje de fibra de carbono del misil brillaba al romper la barrera del sonido. Las aletas de control ajustaban continuamente para los vientos cruzados, asegurando que se mantuviera en su trayectoria programada a pesar de los flujos de aire costeros turbulentos. El misil ejecutó una secuencia precisa: acelerar para alcanzar velocidad, crucero para cubrir distancia, descender para la carrera de ataque y luego la fase terminal para el acercamiento final. Su sistema de navegación mantuvo una precisión milimétrica durante todo el trayecto, incluso bajo fuerzas que excedían 7G en las maniobras finales. En su fase terminal, descendió a solo 100 pies sobre el suelo, demasiado bajo y rápido para que la mayoría de las defensas aéreas lo rastrearan eficazmente. Los datos de puntos de referencia confirmaron que el misil pasó el punto de control alfa según lo programado, manteniendo más de 715 millas por hora. Se mantuvo cerca del terreno, con altímetros de radar actualizando constantemente la distancia al suelo para mantenerlo lo suficientemente alto como para evitar colisiones, pero lo suficientemente bajo como para evadir detección. Esto no era solo una bomba, sino una herramienta de precisión que ejecutaba un ataque coordinado meticulosamente. Los hutíes nunca lo vieron venir. A las 3:50:24 de la tarde, los sensores satelitales detectaron una explosión térmica masiva en las coordenadas del objetivo. El misil había dado en el blanco.
Los patrones térmicos confirmaron una penetración exitosa antes de la detonación, como estaba diseñado. Siguieron rápidas explosiones secundarias mientras el combustible o las municiones almacenadas se encendían. La instalación subterránea, que los hutíes pensaban que estaba segura, se convirtió en un infierno ardiente. El misil Rampage era un arma aire-tierra hipersónica de largo alcance, evolucionada del cohete de artillería extra de Israel y adaptada para lanzamiento aéreo. Montado bajo las alas del F-15I, presentaba una cola distintiva y una nariz compacta que albergaba la guía electrónica. Con 15.4 pies de largo y 1.250 libras, llevaba una ojiva penetrante de 330 libras, capaz de perforar casi 6.5 pies de concreto reforzado. Estaba diseñado para destruir infraestructura de alto valor que los adversarios intentaban proteger con fortificaciones y ocultamiento. Mientras tanto, en Hodeida, un segundo misil Rampage lanzado desde Espada 1-1 apuntó a la base de la grúa en el Muelle 3. Aceleró a Mach 1.5 en su fase terminal, lanzándose hacia el objetivo. La nariz de acero endurecido del arma perforó la estructura reforzada de acero como si fuera cartón, penetrando antes de que su fusible retardado se activara para un efecto máximo. La ojiva detonó dentro, creando una presión inmensa en el espacio confinado. La onda expansiva se propagó por las áreas subterráneas conectadas, desencadenando una reacción en cadena mientras las explosiones secundarias se encendían. La onda de presión causó un colapso estructural generalizado, cortando completamente la conexión reforzada entre el muelle y la base de la grúa. Lo que tomó meses construir fue borrado en menos de un segundo. Las imágenes satelitales posteriores al ataque confirmaron una devastación total en ambos sitios objetivo. En Salif, la instalación de almacenamiento de combustible subterráneo alcanzó más de 1470 grados Fahrenheit en menos de un minuto, mientras los tanques de petróleo ardían sin control. En Hodeida, el Muelle 3 fue neutralizado, junto con más de 52 pies de infraestructura de muelle reforzada. El misil Rampage dio a los pilotos israelíes la capacidad de atacar instalaciones fortificadas desde una distancia segura, evitando la exposición a las defensas aéreas. Sin esta capacidad de largo alcance, habrían tenido que lanzar bombas directamente sobre el objetivo, poniendo en riesgo a los aviones y las tripulaciones. La operación aún no había terminado, con una sorpresa más para los hutíes. A las 3:52 de la tarde, el teniente coronel Avi Stern mantuvo a Espada 1-3 estable a 18.000 pies, manteniendo un enlace de datos con un misil Popeye recién lanzado. Esto no era un arma de lanzar y olvidar, sino una munición guiada por el piloto que requería control continuo hasta el impacto. El Popeye transmitía video en tiempo real a la cabina con calidad de transmisión, dando a Stern una vista desde la perspectiva del misil mientras se acercaba al objetivo. Era como pilotar un dron kamikaze. La pantalla táctica mostraba imágenes en vivo desde la cámara de la nariz del misil mientras surcaba hacia el muelle sur de Hodeida a más de 460 millas por hora. Stern hizo ajustes ligeros con el pulgar en la palanca de control, enviando comandos a través de un enlace de datos cifrado. El misil respondió al instante, con sus superficies de control cambiando para seguir su guía. Este nivel de precisión distinguía al Popeye de otras armas de largo alcance. Combinaba la toma de decisiones humana con la velocidad y el poder del misil. El objetivo era una subestación adyacente a la base de la grúa, no solo un nodo de energía, sino el centro que suministraba electricidad a todo el sistema de manejo de carga del puerto. Destruirlo haría que el puerto fuera inoperable, independientemente de otras estructuras sobrevivientes. Un objetivo estratégico perfecto para un ataque de precisión. Stern ajustó finamente el acercamiento mientras el misil se acercaba, asegurando un ángulo de impacto óptimo para un efecto máximo. El enlace de datos se mantuvo fuerte a pesar de la distancia, con cifrado de grado militar que prevenía interferencias o secuestros. A 650 pies del objetivo, el telémetro láser confirmó la medición final, y el sistema de fusión del misil se actualizó para una detonación óptima. Esto era la guerra de precisión en su máxima expresión.
El objetivo estaba a la vista y el ataque estaba en marcha. El Popeye, también conocido como Havnap, era un misil aire-tierra de largo alcance utilizado por la Fuerza Aérea Israelí para ataques de precisión en objetivos fortificados. Montado en la estación central del F-15I, su cuerpo cilíndrico de 17.7 pies presentaba superficies de control a mitad del cuerpo. Pesando 3.000 libras, incluyendo una ojiva de fragmentación de alta explosión de 750 libras, ofrecía un poder destructivo masivo con precisión quirúrgica. A diferencia de las armas de lanzar y olvidar, mantenía un enlace de datos de video con el avión lanzador, permitiendo un control en tiempo real hasta el impacto. A las 3:52:38 de la tarde, el Popeye golpeó la subestación con una precisión milimétrica, a menos de 20 pulgadas del punto de puntería. La ojiva penetró el exterior de concreto reforzado antes de detonar, desatando una onda de presión devastadora que destrozó el interior de la instalación. Las conexiones de alto voltaje se cortaron al instante, desencadenando una falla de energía en cascada en toda la red. La onda de presión de la explosión fue tan intensa que los sensores en el F-105I la detectaron desde millas de distancia y miles de pies sobre el impacto. La cámara del pod Lightning capturó la destrucción completa del centro de distribución de energía, ardiendo a casi 1800 grados Fahrenheit y extendiéndose rápidamente a las estructuras adyacentes. Sin energía, las grúas, el equipo de carga y los sistemas de seguridad del puerto quedaron paralizados. Desde otro avión se lanzó un último misil Popeye, apuntando al muelle principal de Salif. Este misil apuntó a un punto de distribución de combustible, donde las tuberías se encontraban con el muelle de carga. El misil golpeó con precisión, a menos de 3 pies del punto de puntería, impactando una estructura de concreto reforzado que albergaba válvulas de control de flujo críticas y equipos de bombeo esenciales para las operaciones del puerto. El impacto causó un colapso estructural inmediato del sistema de manejo de combustible, rompiendo tuberías de alta presión que transportaban miles de galones de combustible. El fuego resultante se extendió rápidamente, consumiendo unos 80 galones de combustible por segundo y produciendo una firma térmica visible para satélites a cientos de millas en órbita. El incendio envolvió las instalaciones de almacenamiento cercanas, asegurando que ambos puertos requerirían meses de reconstrucción antes de reanudar operaciones. Este ataque aéreo mostró la precisión y el poder de la tecnología militar moderna. Si encontraste esta narración emocionante, dale me gusta, comparte y suscríbete para más contenido fascinante. Gracias por acompañarnos.